Y el otro tema, la gobernación de la región metropolitana, además de consumidores, asociaciones de consumidores presentaron una demanda colectiva por los cortes de luz que afectaron a miles de hogares productos del reciente sistema frontal. Vamos a hablar de esta acción, para eso estamos en contacto con el presidente de Conadecus, Hernán Calderón. Hernán, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Nicolás. ¿En cuánto está cifrado la cantidad de familias afectadas por los cortes de luz, Hernán? Mire, en un momento pic de cortes, él reconoce que tuvo 180.000 personas afectadas, que en este momento se estima que hay más o menos 10.000 personas todavía, 10.000 hogares que todavía están sin suministro eléctrico, que están en Maipú, en Lampa, en Pedro Aguirre Cerda, en Pudahuel, están dispersos por diferentes comunas. Son sectores que están sin suministro eléctrico y que ya llevan más de 48 horas sin suministro. Ahora, ¿qué busca esta acción? Y dentro de esa pregunta también, si no me equivoco, usted me corregirá evidentemente, es la primera vez que junto con la gobernación de la región metropolitana, Conadecus toma este tipo de acciones en pro, digamos, de los consumidores. Sí, es primera vez. Ya. Este es un apoyo importante que la autoridad regional se junte con una asociación de consumidores para salir a defender a los ciudadanos, a los consumidores, a los usuarios de servicios eléctricos, que tanto, claro, la gobernación justamente tiene que ver con el vínculo con los ciudadanos y por lo tanto tiene sentido. Y esto, las asociaciones de consumidores tienen facultades para poder representar a los ciudadanos, a los consumidores. Por lo tanto, es una buena asociatividad entre consumidores, asociaciones de la sociedad civil con la gobernación. Nos parece tremendamente positivo y una muy buena señal. Como detalle, dentro de la novedad, ¿la gobernación se acerca a Conadecus o Conadecus se acerca a la gobernación para ir en conjunto con esta demanda colectiva? La gobernación tenía las inquietudes, nos hicieron saber cuál era y nosotros le hicimos ver de que por las facultades que tienen las asociaciones de consumidores son las que pueden hacer este tipo de acciones y por lo tanto concordamos en hacer una asociatividad para el llamado a los consumidores, la protección de los ciudadanos. Hicimos esta asociatividad con la gobernación. Perfecto. Ahora, en lo práctico, ¿qué busca esta demanda colectiva, Hernán? Bueno, lo primero es que esta es una infracción que tiene que ser compensada para los consumidores que sufrieron estos cortes prolongados y que por lo tanto se tiene que hacer a través de la ley del consumidor, que es la que protege a las personas, y por lo tanto lo primero es que se compense por los cortes que han sufrido de acuerdo a lo establecido en la ley y también que existan algunas indemnizaciones también por el daño, por las molestias, por mucha gente que no pudo ir a trabajar, gente que no pudo ir a estudiar o no pudo estudiar, gente que tuvo problemas, por ejemplo, los electrodependientes que tienen problemas cuando se corta la electricidad. Entonces hay un sinnúmero de daños, hay daños físicos, psíquicos, de todo tipo, pero también incluso también estamos haciendo un llamado a las personas que sufrieron, por ejemplo, daños en sus artefactos, que también sucede cuando hay estos cortes, por la baja tensión, todo esto que sucede habitualmente, que por lo tanto nos informen y puedan tener los canales para poder reclamar y explicarles cuáles son sus derechos. Aquí lo que estamos haciendo es buscar que las empresas, las negligencias de las empresas, la falta de prontitud en la restitución del servicio o mantenciones sean compensadas rápidamente para que los consumidores puedan sentir de que la legislación los protege. Aclaremos un punto. ¿Por qué habría eventualmente una negligencia por parte de Enel, en este caso, la empresa distribuidora de electricidad? A ver, las empresas son las que tienen que garantizar la continuidad del servicio. Cuando una empresa no tiene la capacidad para garantizar la continuidad y ante una pequeña llovizna, esto ni siquiera fue un temporal declarado
no hubo las ventoleras que hubo en otros momentos, ni nevazones, y ocurrió algo muy similar a lo que pasó el año 2013. Y en consecuencia, eso significa que las negligencias están en que la empresa no previó y no tomó las medidas adecuadas para poder prevenir que esto no ocurriera. No tenía los equipos para poder, los equipos de apoyo en el momento para poder restituir prontamente. Esas son cosas que en todos los planes de contingencia con malas por temporales o mal tiempo, se tiene que tomar como anticipándose las empresas para poder entregar el servicio. Esto es lo que sanciona posteriormente en las investigaciones la Superintendencia de Electricidad y Combustible. Eso va a ser clave, la investigación del SEC, pero adelantándome, digamos, a lo que esto, si eventualmente, lo pongo en condicional, la empresa aludiera a, por ejemplo, la caída de árboles, que van contra el tendido eléctrico, hay toda una discusión con respecto a los tendidos eléctricos que no están mantenidos, el de soterrar o no, dejemos eso a un ladito. Pero si aludieran justamente a un tema de fuerza mayor, ¿cómo se vería eso dentro de este proceso? En la franja de uso de la postación eléctrica, es la empresa la que tiene que hacer la mantención de que eso no ocurra. No hay nadie que lo pueda, Independiente caiga el árbol o no. Él es el que tiene que tener la precaución que en su franja no puedan ocurrir de que por efectos de que hay árboles o porque ellos hagan las podas, todo esto está muy ya demostrado. Sí. En el caso de los incendios forestales, la franja, los que incluso hubo detenidos por no haber hecho las mantenciones en la franja que a ellos les correspondía mantener. Esto pasa lo mismo en la zona urbana. Por lo tanto, también es responsabilidad de ellos evitar que esto pueda causar cortes. Ahora, Hernán, en ese punto en particular, y digo, adelantándome a lo que puede ser un eventual argumento de una de las partes, digamos, en esta demanda colectiva, pero que generalmente sucede en este tipo de situaciones cuando hay efectos del tiempo. Hay una discusión ya eterna a estas alturas de quién tiene que mantener el espacio del tendido eléctrico, si es el municipio, si es la empresa distribuidora. ¿Eso ya está cerrado, digamos? ¿Hay ya hechos concretos, jurisprudencia al respecto? Mire, la franja en sí misma es de responsabilidad de mantenimiento de las empresas eléctricas. Sí, claro, muchas veces tiene que conciliarlo con el municipio que no quiere que se realicen las podas, porque ellos protegen que el árbol tenga un desarrollo natural. Pero claramente eso no sucedió en este evento. Esto no es caídas de árboles. Estos son transformadores que no tenían que fallaron. Hubo un sinnúmero de fallas de múltiples del sistema que hizo que quedáramos sin electricidad. Por lo tanto, no es que se cayeron árboles. No ha habido ninguno, no he visto ningún árbol caído hasta el momento, porque no hubo ventoleras tampoco. Cuando hay ventoleras, uno dice, sí, te cayeron los árboles, todo. Ahí digamos que el presentar una demanda colectiva no sería el mejor camino, digamos, ante esa situación, que nos ha pasado varias veces en Santiago. Mire, en todas las demandas colectivas que hemos tenido contra las empresas eléctricas por cortes, bueno, han tenido resultados positivos para los consumidores. Porque los tribunales, pero muchas veces las empresas reconocen que ellos cometieron algunas negligencias y prefieren resolverlos antes de presentan llegar planes de compensación para justamente no llegar a judicializar el tema, que es también lo que se busca con este tipo de acciones, digamos, no siempre llegar a juicio de año a año. Claro, no queremos que esto dure eternamente. Y por lo tanto, en las últimas, fíjese que la del 2013, que fue quizás una que fue bastante masiva, hubo compensaciones importantes para los consumidores, porque las empresas al final se allanaron a un acuerdo en conjunto entre Conadeco y Cernac, logramos conciliar y tuvo un resultado positivo. Creo que las empresas reconocen sus errores, saben que si no tuvieron las precauciones, pensaron, no hicieron
la planificación suficiente para poder enfrentar un frente de mal tiempo, va a recaer en la responsabilidad de ellos. Porque además, muchas veces se arriesgan, cuando hay la investigación, a multas muy superiores, porque la superintendencia las puede multar, sancionar, Sí, claro. y puede exigirle también que presenten planes para contingencias como esta. Claro, porque es una industria también distinta, para ponerlo en el análisis, digamos, distinto a otras industrias, por ejemplo, el retail o otro tipo de venta de productos o servicios, en consideración de que los oferentes de los servicios, como en este caso la electricidad, son pocos, digamos. Generalmente uno en la zona que está tiene que asumir la empresa que está. Entonces, en ese sentido uno diría, bueno, puede también aquí jugar a favor o en contra de la demanda lo que es el daño reputacional. Eso es un elemento que aquí no tiene mucha cabida, ¿no? Que Bueno, igualmente la tenemos buscan aquí empresas. Si yo no digo que no estoy haciendo aquí, digamos, una conexión. No llego a eso, pero en las características que tiene el mercado eléctrico, que está regulado y sí, todo, es por verdad, supuesto. sí, porque es monopólico, la distribución es monopólica, por lo tanto Pero es muy tenemos regulado una y zona de en ese Santiago, sentido. Santiago son dos, Sí. de la región metropolitana son dos. Nosotros la demanda que vamos a hacer van contra las dos, porque en las dos hubieron cortes. No es Son las que dos, en haya este caso habido en Enel y una cuál y en la más. otra no. ¿Mm? Enel y cuál más. Porque está en él y CGE. Y CGE, claro, la Compañía General de Claro, Electricidad en está ese sentido. CGE que toma toda la zona sur de Santiago, la zona poniente, desde Padre Hurtado hacia el poniente, es todo CGE. Entonces, claramente aquí no solamente es una, son dos empresas que suministran la distribución en Santiago. Y por lo tanto, pero que además tenemos toda una seguidilla de cortes que son menores en las comunas. Hay comunas como San Bernardo, como Padre Hurtado, que tienen cortes permanentes, fallas en el suministro eléctrico. Los alcaldes nos llaman diciendo que qué podemos hacer ya, porque ya es algo continuo. Entonces, esto que pareciera de que no lo vamos a poder superar, porque seguimos, hace 10 años atrás estábamos en lo mismo y hoy día volvemos a caer en las mismas fallas. Creo que algo falta para poder superar, porque esto no es normal que pase esto, menos con una lluvia que no fue una lluvia mayor. Si esto no fue ni siquiera temporal. Llovió unas horas, pero no hubo ventolera, no hubo nevazones mayores, solamente en barrios más altos, ¿no? Sí. Hernán Calderón, presidente de CONAECUS, con quien conversamos a esta hora. Voy a otro punto, creo que es bien pertinente ante que nos acompaña a esta hora. ¿Qué pueden hacer los consumidores, los usuarios del metro de Santiago el día de hoy, que tuvieron todo este problemón en la mañana con la falla de la línea 1, que también afectó a otras estaciones, que tuvieron que optar a otro tipo de transporte, 8:30 de la mañana, 9:30, de hecho a la 1 se normalizó el tren subterráneo? ¿Cómo lo ven ustedes también esto? Mire, en lo que es el transporte público, que tiene la característica también que es transporte único, o sea, el metro no lo puedo reemplazar, es irreemplazable. Claramente existe la molestia de repente y que es cuando tiene estas fallas que son masivas, porque claramente hubo aquí una falla mucho mayor. Uno no tiene muchas herramientas para poder hacer un reclamo o que los consumidores o los usuarios del metro puedan enfrentar las deficiencias que pudiera tener la empresa. Por lo tanto, esto nos deja un poco amarrados. Ya, no tenemos cómo. ¿Y por qué, ¿Cómo no tener no se puede herramientas o por qué para es tan poder complejo? decirle? Porque no tenemos un regulador, pues esta es una empresa estatal. Ya. Si en el fondo este es el problema. No tenemos, en el caso de las eléctricas, sí, tenemos un regulador que les hace exigencias que cuando ocurren estas fallas tiene que hacer inversiones para poder superarla y mejorarla, para que no ocurra. Pero ¿a quién le dice al metro que tiene que mejorar? ¿Quién le dice al metro de que tiene que tener más mantención para que no ocurra tan frecuentemente una falla en el sistema? No tenemos. Claro, Solamente no iría el Estado, digamos, acá. Claro, el Estado es el que tiene que estar y la administración o la gerencia, que es un poco autónoma, que sea precavida y esté haciendo las mantenciones, no lo normal, sino que vaya mucho más allá para evitar este tipo de cortes. Esto es un problema que tenemos muchas veces con las empresas que dependen del Estado.
porque no tenemos a quién reclamarle. O sea, tenemos que ir al Ministerio de Transporte. Pero el Ministerio de Transporte o la Subsecretaría de Transporte, que es digamos, la que tiene la dependencia más directa, la que tiene que hacer revisar los protocolos, Ya. los planes Pero de no hay una mantención superintendencia de para que no transporte pase. público, digamos. ¿A eso se refiere usted? Uno diría la Claro, Dirección el de transporte Transporte público. Metropolitano, por ejemplo, pero cumple una función administrativa más bien. Bueno, Pensando. hubo en su momento en que claro que se dijo que iba a tener una especie de director general del transporte público, que se iba a hacer una especie de el zar del transporte, en algún momento también se habló, porque claramente falta un organismo que regule el transporte público, o digamos, el transporte subterráneo y el transporte de Entiendo. superficie, porque son dos tipos, es privado y otro es público, Claro. pero que están conectados. Entonces, claramente yo creo que aquí necesitamos algo más para que alguien ponga atención y haga las exigencias y la fiscalización. Existe la Seremi, Ujú. existe un montón de cosas, de organismos, pero que no tienen características de reguladores o que hagan exigencias a lo mejor mayores. Claro, pero le pongo el caso que es puntual, pero se repite bastante en lo que sucedió en la mañana y que ha sucedido en otras situaciones, que no pasa todos los días, hay que ser súper objetivo y No, concreto en eso, pero cuando pasa, uy, es súper complicado. La persona que entró al metro, subió al vagón, pagó su pasaje, puso la VIP y luego le dicen, tiene que ir para afuera porque aquí vamos a cortar la electricidad de los rieles, así que no funciona, esto se cierra. Yo hablaba con el ministro de Transporte y decía, bueno, pero ahí también en este transporte integrado la posibilidad es que la persona sale de la estación del tren, toma un bus de red metropolitana y se le cobra cero porque finalmente está integrado el valor. ¿Cómo lo ve eso usted sí. ese punto? Ahora, cuando podía agarrar Yo- micro porque la situación era bien compleja en ese sentido. Sí, la verdad es que el sistema está integrado. Y creo que ante una falla de ese tipo, la medida que se toma de que empieza a mejorar, a aumentar el transporte de superficie para suplir el otro, bueno, es una medida para salir de la emergencia. Y claramente ¿qué más podríamos hacer si no tenemos una alternativa distinta? Solamente es este transporte público integrado que lógicamente es lo que tiene diseñado el Estado para poder transportar a las personas. Claro. Las personas podrán tener molestias, podrán tener todo lo que quieran, el tiempo de traslado va a ser mucho mayor, pero no hay cómo solicitar. Mire, nosotros hicimos una cosa tan simple hace bastante tiempo atrás, es con el tema de la tarjeta VIP, que las tarjetas resulta que caducaban. Sí, claro. ¿Y quién se quedaba con los ¿Quién se dineros? queda con esa plata? Todavía no sabemos dónde está el dinero Buena pregunta. y que no es menor. Más de 20.000 millones de, de tarjetas que fueron venciendo, que caducaron y que los saldos quedaron en poder de algo. Ahora, uno entendería Metro que el dice sistema de que no los transporte, tiene, pero el yo Ministerio no tengo la tampoco, no sabemos información, dónde. digamos. Claro, entonces, esto es lo que tenemos nosotros, que por eso falta algo más, un organismo superior que pueda supervigilar el buen funcionamiento del transporte urbano, metropolitano, en este caso. Pero también puede ser en regiones, y en regiones también está el desorden. En las regiones también hay un desorden descomunal con el tema del transporte público, porque claramente necesitamos, aquí en Santiago nosotros vemos el bus red y el metro, pero también hay para las zonas rurales que hay buses, son distintos de la red, Sí. que no son los mismos. O Cuando consumidores va a que Talagante, podrían... cuando va a Peñaflor, Sí, cuando va a claro. Melipilla. Yo me imagino que también hasta pensando en consumidores que podrían alegar con justa razón que el sistema de transporte rural que tienen no llega a la zona donde están, digamos, por ejemplo. Exacto. Que Este pasa es un mucho. reclamo permanente. Por ejemplo, Lampa, Tiltil, en que la gente está, de a poco se está extendiendo, pero todavía hay zonas de Santiago, las zonas más rurales, que todavía no están integradas a este transporte público, que sí en la zona central de la capital sí funciona, pero hacia el exterior no funciona. Todavía tenemos los pequeños minibuses o pequeños liebres que le podemos Sí, llamar, claro. que van a Peñaflor,
que van a Talagante y que son distintas de la red pública. Hernán Calderón, presidente de Conadecus, nuevamente gracias por acompañarnos y hablar de estos temas. Que esté muy bien. Hasta luego. Igualmente, adiós. Cuídense. Chao.